Tengo el gusto de presentar la trayectoria profesional de la conferencista del día de hoy, la maestra Ana Lesit Rodríguez Chapula, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Título de abogada por la universidad. Adelante, un aplauso, por favor. Título de abogada por la Universidad de Guadalajara. Estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Estudios Jurídicos. Candidata a obtener el grado de doctora en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado. Representante en Jalisco de la Red de Mujeres de la Federación Internacional de Ombudsman en sede en Argentina. Miembro del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el estudio y análisis de la emisión de la alerta de violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, asesora externa de la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora, asesora y capacitadora externa del Instituto Sonorense de la Mujer, capacitadora externa con reconocimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los siguientes temas: igualdad de género, derechos humanos de la niñez, seguridad pública, cultura de paz y no violencia, sistema de protección de los derechos humanos. Bienvenida, licenciada Ana Lesit. Adelante. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Yo no me escucho, ahorita ya. Bueno, pues agradezco la invitación por parte del personal del instituto. Quiero decir que me van a ver aquí con el teléfono porque me gusta respetar los tiempos. Entonces no es porque tenga la grosería de estar desconectada tocando WhatsApp o algo así. Entonces cuando esté checando es porque voy a estar rompiendo los tiempos. Bueno, el tema central de la conferencia es Derechos Humanos de las Mujeres, ¿verdad? Como parte de este bloque del diplomado que ustedes tienen. Hablar de derechos humanos implica sobre 4 obligaciones que el Estado mexicano tiene que cumplir. 4 obligaciones que le dio vida el 10 de junio del 2011 en el párrafo 3º del artículo 1 constitucional. ¿Quién de aquí viene de algún organismo de la sociedad civil organizada? Yo supongo que todos estamos aquí, somos del servicio público, ¿verdad? Pues ¿quiénes estamos aquí? Tenemos estas 4 obligaciones. Y estas 4 obligaciones son promover, respetar, proteger y garantizar que los derechos humanos. Entonces no podemos decir que no existen los derechos humanos, que son inhumanos, que son desechos humanos. Si mi hermano que trabaja en la iniciativa privada dice esto, bueno, no tiene la obligación de saberlo. Pero también no la pone mucho la sociedad el desconocer esto, ¿verdad? Pero quienes trabajamos en el servicio público no podemos decir eso, porque lejos de escucharnos arbitrarios, nos vamos a escuchar ignorantes de nuestras principales obligaciones. Nuestra Constitución tiene 136 artículos. Casi siempre queremos que nos hablen más de nuestros derechos laborales porque no nos hablan de eso, y siempre más de la obligación, de cómo atender al gobernado y demás. Sí, pero esa es una obligación que tiene tu dependencia, de hablar de tus derechos laborales. Con relación a estas 4 obligaciones que tienes, de atender bien a estas personas que forman parte de la sociedad en la que estamos, pues eso es de lo que vamos a hablar. Pues tan es importante tus derechos laborales que el 123 apartado A va a contemplar la iniciativa privada y el 123 apartado B va a contemplar lo que tiene que ver con el servicio público. Pero entonces hay 122 puntos de mayor trascendencia el estar hablando. Si estuviese con personal del sector médico, me dirían, pues el derecho a la salud está en el 4. Sí, pero si estuviera con personal docente me dirían que el derecho a la educación está en el 3. Y si estuviera con miembros de la comunidad indígena me dirían que el 2, que habla de la pluriculturalidad y el reconocimiento a esas diferencias. Pero el que todas y todos quienes estamos aquí tenemos derecho por el simple hecho de ser personas, pues está en el primero constitucional. Porque esos derechos los tenemos no por ser miembros del servicio público, sino porque son personas. Y la obligación de respetar, promover, proteger y garantizarlos, pues es del personal que forma parte del servicio público. Los derechos humanos, tenemos poco tiempo, 2 décadas, pero estamos escuchando mucho eso. ¿Por qué antes no hablábamos al respecto? Bueno,
el Estado mexicano desde 1834 firmó los primeros tratados internacionales. México firma tratados internacionales bilaterales, México un país y más, México y otro país, o multilaterales, México dos países y más. En materia de derechos humanos está en el apartado de multilaterales, que en 1948 empieza México con este reconocimiento a nivel internacional en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué hacía nuestro Estado mexicano? Pues lo firmaba y los guardaba en el cajón, no bajaba esa obligatoriedad de esos compromisos que adquiría a nivel internacional. ¿Quiénes de aquí entramos al servicio público antes del 81? Entonces, no es justificación de que yo entré en el 80 y pues así no era de la vieja parte. No, porque para empezar, quienes estamos aquí entramos posterior al 81, que fue el parteaguas a nivel del reconocimiento del derecho internacional de México en materia de derechos humanos. Entonces, cuando entramos, ya estaban esas disposiciones a las que estamos obligados a acatar, que con relación al enfoque de género, ya estaban esas obligaciones adquiridas de México, pero no las sabíamos. ¿Por qué? Porque México los guardaba en el cajón y no hacía difusión de esas obligaciones. Y pues ahora ya México tiene que estar haciendo esa difusión porque ya empiezan instancias internacionales y regionales, como en este caso la Corte Interamericana, el Comité de la Senado, etcétera, a jalarle las orejas por todas estas omisiones que dejó de hacer en la protección de los derechos humanos, en este caso en el tema de mujeres. Cuando hablamos de derechos humanos, pues vamos a decir que son las facultades y libertades que tenemos todas las personas por el simple hecho de serlo, porque yo los tengo no por ser hombre o por ser mujer, por ser mexicano, por ser francesa, por ser católica o por ser de la luz del mundo, por ser de adulta mayor o por ser niñez. Los derechos humanos los tengo por el simple hecho de ser persona. Más adelante vamos a ver en esta especificación de los derechos humanos cómo empiezan a surgir estos grupos y de manera especial necesitan una protección muy particular. ¿Qué pasa? Bueno, con los derechos humanos no los podemos ver y palpar con nuestra ropa, con el teléfono, la computadora, etc. Se insertan, en este caso, pues en ordenamientos jurídicos y se empiezan a positivizar. Dice, están establecidos en la Constitución, tratados internacionales, tratados regionales y demás ordenamientos y otras disposiciones. Todo esto es lo que se llama el corpus juris que el Estado mexicano reconoce. Antes la ley era la máxima premisa, pero ahora no. Ahora dice la Constitución, y en el artículo primero constitucional, el 10 de junio del 2011, México reconoce e inserta eso. Dice, todas las personas que estamos en el territorio de los Estados Unidos mexicanos y se gozarán de los derechos humanos contemplados en la Constitución y los tratados internacionales. México tiene más de 109 tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque multilaterales tienen como 1.300 y en materia de derechos humanos tienen más de 109 que tenemos la obligación de conocer. ¿Por qué? Porque yo policía de Zapopan, yo policía de Tlaquepaque, perdón, nota que venía algo de Zapopan, yo policía de Tlaquepaque, en un operativo donde están involucrados adolescentes, tengo que saber la Convención de los Derechos del Niño. Y ese adolescente de 16 años es mujer, tengo que saber cuestiones que tienen que ver con mi actuar, con un enfoque de género. Y si esa mujer tiene discapacidad, súmale la discapacidad de la ONU, la discapacidad de la OEA. Y es de una comunidad indígena, súmale el de las comunidades indígenas. Y es una migrante guatemalteca, súmale el de las comunidades migrantes que México firmó ante la ONU. Entonces, por eso la importancia de la capacitación constante. A veces nos mandan la institución a capacitarnos, a veces de mutuo propio estamos aquí. Por las vías que sea, pues estamos dando cumplimiento a esto. El artículo 57, fracción octava de la Ley de Servidores Públicos en el Estado de Jalisco nos habla de la capacitación constante, porque es obligación del ente público ir adelante de la sociedad en esta protección, porque si quien estudia es la sociedad, pues desde atrás no vamos a poderle dar mucha protección, ¿verdad? Lo ideal sería que ambos, sociedad y gobierno, crezcamos en esta cuestión de la información, pero sobre todo, pues la obligación es de la autoridad, y la autoridad es la que está obligada a la capacitación constante. Aunque es un tema que no me gusta y demás, o sí me gusta y quiero abundar un poco más, finalmente es para el beneficio de esta sociedad donde formamos parte. Porque así como yo voy a ir con personal docente a recoger a mi hijo a la escuela, quiero que esa persona esté capacitada en su actuar en el ámbito educativo.
o ese personal médico con el que yo voy a tener un contacto cuando vaya a una atención a la salud. Entonces, es una obligación. Y ahí dice, están establecidos en la Constitución. Y también dice, y en los tratados internacionales que México firma ante la ONU, y en los tratados regionales del sistema interamericano que México firma ante la OEA. En materia de género, pues sabemos que tiene más de 12 tratados México de protección a los derechos, en este caso de las mujeres. De suma trascendencia resaltamos la CEDAW en la ONU y la Belén do Pará en la OEA. Y luego dice, y demás ordenamientos. Los ordenamientos legales que le dan vida a esos compromisos internacionales y que México los baja a su derecho interno. Más otras cuestiones. En este caso, súmele las resoluciones que emite el máximo órgano jurisdiccional, el que México reconoce en el sistema interamericano, que es la Corte Interamericana. Que en materia de género tenemos el caso de Campo Algodonero, Valentina Rosendo e Inés Fernández, ¿verdad? Y que surgen efectos erga omnes, que vamos a ver más adelante cómo en Campo Algodonero surgieron varios efectos erga omnes, que yo no fui esa mujer violentada en Ciudad Juárez y el compañero no es mujer, pero finalmente surgen beneficios para las personas que estamos en el territorio mexicano, sin importar si yo fui violentada, si fui víctima inmediata o directa, o si él es hombre. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo esto contempla lo que es el corpus juris. ¿Me le puedes dar enter, por favor? Más adelante. Los derechos humanos tienen principios de actuación, y el 10 de junio del 2011, en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, se establece que en el servicio público, el personal del servicio público tiene que actuar bajo estos 4 principios. Esos principios, me le das enter, es universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Me le das enter? Y vamos a ver uno de ellos. Universalidad. Los 3 tratados internacionales marco de la ONU, del cual se desprenden todos los demás, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el 81 por el Estado mexicano, que es un instrumento denunciativo, no es vinculante, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el Estado mexicano los firma en el 81. Pues en esos instrumentos, los primeros 2 artículos de los 3 habla sobre los principios de igualdad, de libertad. En ese principio de igualdad nos dice, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dice, dotados como estamos de razón y conciencia, debemos de ser fraternarios los unos con los otros. En la praxis ya vemos que no nos reconocemos esas diferencias, ¿verdad? Pero vamos a resaltar donde dice, somos iguales en dignidad y derechos. Y esa distinción biológica, de credo, de lugar de nacimiento, luego marca una diferencia para la no protección de tus derechos humanos. Porque los derechos humanos los tienes por el simple hecho de ser. No es el tema, pero a veces vemos el lenguaje sexista. Cuando decíamos, bueno, vamos a poner el ejemplo de en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. El lenguaje sexista, el que se mueve no sale en la foto. Si en el puro nombre no te menciono, pues a la hora de acciones te me vas a olvidar. Entonces decía, del hombre y del ciudadano, yo no entraba. Y a lo mejor ya nos creemos incluyentes y decimos, bueno, pues en México las mexicanas y los mexicanos, perdón, pero el turista canadiense que está en el Parián tampoco entra. Las personas migrantes que están por las vías del tren en Inglaterra tampoco entran porque no son mexicanas y mexicanos. Si decimos las y los ciudadanos, pues mi hija que tiene 14 años tampoco entra porque no es ciudadana. Entonces México empieza a tener una visión incluyente en la normatividad, porque todavía en acciones nos falta mucho, ¿no? Entonces en la normatividad dice México, todas las personas que están en el territorio del Estado mexicano, y ahí entran por cuestión de biológica, esa diferencia, hombres y mujeres, de religión, de sexo, de salud, etc. Y así se plasma en el artículo 1 constitucional, donde resalta toda esta universalidad. Dice, esta protección de los derechos humanos se le va a dar a las personas sin distinción alguna, de sexo, origen étnico, preferencia sexual, situación económica, etc. Y vamos a ver cómo eso se aterriza en el artículo 1, párrafo 5. ¿Me le das enter, por favor? Perdón por los tiempos, es mucha información, entonces me voy a ir muy rápido. Si en otra ocasión me invitan a otro bloque, pues ya lo damos más segmentado, ¿sí? ¿No estoy hablando muy rápido? No. ¿Sí me entienden? Sí. Me suelto y ya. Interdependencia e indivisibilidad son esos dos. Para eso es muy importante resaltar que cuando hablamos de violación de un derecho humano está involucrado el ente público.
fíjense bien, está involucrado el ente público, no el servicio público. ¿Por qué? Si yo hoy en la mañana le pego a mi hijo, ocasiono lesiones, ahí se va a dar el delito ¿de qué? ¿De maltrato? De violencia en la familia, por las lesiones que lo ocasionan como particular. Pero hoy ustedes son mis alumnos y en la escuela le pego a la niña prendada porque venía enojada de mi casa y también ocasionan lesiones. Sí, pero aquí son lesiones simples, pero súmale violación de un derecho humano, porque como autoridad violentamos derechos humanos, porque hacemos algo indebido o dejamos de hacer. Aquí yo hice algo indebido, le pegué, es un atentado contra su integridad física. Entonces tiene mucho que ver que esté involucrado el Estado. Sí, porque es en la escuela urbana 45 y es pública, y yo estoy como ente público, y el ente público tiene límites de actuación constitucional, no voy a hacer lo que yo quiera. Está la Constitución de los Derechos del Niño, donde la niña es titular de derechos y yo no podía hacerle lo que yo quisiera. Estoy violentando eso. Ah, pero resulta que en la prepa 10 el camión atropelló a estudiantes, hombres y mujeres. Sí, pero es un particular, porque yo compré ese camión de la ruta 380 y es mío en particular. Sí, pero le prestas un servicio subrogado al Estado y el Estado va a ser responsable por las omisiones, por no revisar que estuvieran capacitado el personal, el equipo, que no anden jugando carreritas, que cubran los horarios y no pongan en riesgo a la ciudadanía, a la sociedad, nada más a la ciudadanía. Entonces, finalmente, va a estar involucrado el Estado. En el ejemplo de yo como maestra, como ente con servidora pública, porque estoy en la escuela urbana Perengana de tal, y en el ejemplo de la ruta 380, porque es un particular, pero tiene una relación con el Estado, ¿verdad? Porque está en un servicio. Entonces, siempre va a estar involucrado el Estado. En esta interdependencia e indivisibilidad, cuando no nada más violentamos un derecho, violentamos varios. En el hecho de que yo, como enfermera, no le quiero hacer el Papá Nicolau a una mujer indígena, porque no trae el aseo íntimo, no estoy respetando esa pluriculturalidad. Porque en esa cultura de ellas, la poca agua que llega es para hervir las verduras, y no tienen ese aseo diario como yo, mujer de la vida urbana. No estoy respetando esa pluriculturalidad. Y estoy haciendo una distinción por esa cuestión de la no aseo íntimo. Esa distinción es una discriminación. Estoy dando un trato desigual. Entonces ya va la igualdad y la no discriminación. El no respeto a lo pluricultural. La omisión por no dar un servicio de salud. La legalidad. Porque aunque el médico me diga, el doctor me dijo que si no viene mañana no las atienda. A ver, ¿para quién no es lo que diga Miguel saber entender? Haciendo un lado una normatividad. Entonces, en la interdependencia no nada más violentamos un derecho, van varios, aunque no los identifiquemos. También cuando nos violenta, pues son varios, aunque no los identificamos. La indivisibilidad, todas las personas vamos a tener esos derechos. No por ser migrante y no traes tus papeles porque es indocumentado, no vas a tener esa protección de tus derechos. O por ser mujer y te dedicas al oficio de la Constitución, ¿cómo que vienes a decirme que tienes una vida que te violan? No vas a acudir aquí al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia por esa situación. No. Esa no va a ser distinción para que no se merezca. Cuando un derecho se positiviza en nuestro ordenamiento jurídico, se va a velar por esa protección y esa tutela. En materia, no me voy a meter mucho en el tema, pero antes de los 50, 50 y tantos, antes de llegar al 53, la mujer empieza a decir, oye, visibilízate, también existo y quiero votar por quien me gobierne. Pero era una igualdad parcial. ¿Por qué? Porque aquí estaba Pedro y Pedro nomás tiene 100 votos. Tráete los que están en la crianza para que tenga Pedro 400 votos, pero que se vuelvan a regresar a su casa, a la crianza, y no estaban en la vida pública. Fue hasta el 31 de diciembre de 1974 cuando jurídicamente México reconoce la igualdad entre varón y mujer en el artículo 4 constitucional. Entonces yo ya puedo dejar de estar en la vida privada y salirme y estudiar igual que Pedro y decidir sobre mi cuerpo y no que sean los hijos que Dios mande. Ya puedo yo decidir sobre mi cuerpo. Claro, eso fue en el 94 con lo del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, pero personalmente empieza a decir, ya puedo yo decidir. Este principio de progresividad está constitucionalizado el 10 de junio del 2011 y desde aquí hacia adelante. No puede venir alguien que sea mayoría en el Congreso y decir, ¿sabes qué? Cuestiones de género, estaba mejor la sociedad antes, que las mujeres
estaban en su casa, regrésalas y que estén ahí, no, porque ya está reconocido el principio de progresividad. Hubo un partido político que hace 2 periodos federales decía, si votan por nosotros, pena de muerte para violadores y secuestradores, ¿recuerdan? Sí. No tenemos memoria, pasa el tiempo y ya dicen, lo logramos, cadena perpetua para violadores y secuestradores. Perdón, pero no es lo mismo, pena de muerte y cadena perpetua. Pero no tenemos memoria. Y nos hablaron bonito, porque todos dijeron, en la seguridad es donde les asusta a la gente que ahí les fallemos. Y quienes no hemos sido víctimas de esos delitos decimos, con tal de que no lo seamos, pues acaba con ellos, ¿verdad? Y quienes ya han dicho, oye, pues esta es mínima la pena. En fin, por ahí nos hablaron bonito. Pero jurídicamente eso es imposible, en base a la progresividad. México, en el 81, firma el protocolo facultativo del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la abolición de la pena de muerte. Pues eso no puede ser, aunque ese partido hubiera sido mayoría, no se puede dar en base a la progresividad. Pero como no sabemos, pues vende y suena bonito y por lo pronto le di mi voto, ya después es que siempre no, ¿verdad? Entonces, no nos pueden asustar y decir, es que esto se va a quitar porque esto y lo otro. No, en base al principio de progresividad que el Estado mexicano ha reconocido. En materia de niñez, por ejemplo, no podemos decir, es que antes los estudiantes están muy alebrestados con sus derechos, no sé qué, y antes estaba mejor porque eran de la vieja guardia de la educación. Profe, ¿qué le dejo a mi hijo? No me le encargo los ojos. Sí, pero es que la niñez no era titular de derechos. El 20 de noviembre del 89, México firma el Tratado Internacional donde reconoce que la niñez es titular de derechos. Entonces, por eso tu maestro, que entraste en el 80 y tantos, sí le pegabas al chiquillo y se enojaba de que le jalabas las orejas, pero ahora no. Y no es porque surgió la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros surgimos en el 93. Desde el 20 de noviembre del 89, México reconoció la niñez es titular de derechos. Ni es tuyo, docente, porque te sanciono, si le haces algo, ni es tuyo, padre, madre, tutor, porque te lo quitan, ¿verdad? Pero no conocíamos esa situación. ¿Le dan el siguiente, por favor? Más. Bueno, aquí queda el artículo primero constitucional. Dice, en los Estados Unidos dijimos todas las personas. Y empieza a estar esta inclusión, ¿sí? No nada más ponerle lenguaje sexista, decir los mexicanos y las mexicanas, o las y los ciudadanos, ¿no? Todas las personas. Ese migrante, ese turista, ese hombre, ese mujer, ese niño, ese adulto mayor, todas las personas. Dice en la Constitución y en los tratados internacionales que México forma parte. Ahorita vamos a ver esa obligatoriedad y ese principio del Pacto Sunt Servanda al cual México se obliga a la firma de esos tratados. ¿Me le das enter, por favor? ¿Sí? Este no existía. Si ya nos fijábamos en el servicio público que nos ponían reflectores, pues nos ponen uno más. El párrafo tercero del artículo primero constitucional dice todas las autoridades. El 108 y 109 constitucional menciona quiénes somos todas las autoridades, estatales, federales, municipales, etc. Dice, en el ámbito de sus competencias, tú docente en el ámbito educativo, tú enfermera en el ámbito de la salud, tú policía en la seguridad pública, tú ministerio público en la procuración de justicia. Tienen, y ahí dice, la obligación. ¿Y quién nos obligó? Cada una de las personas que estamos aquí nos obligamos. Al firmar el nombramiento adscrito al Ayuntamiento de Tlaquepaque, al área americana, antes de su leyenda venía, y antes de su firma, una leyenda que dice, y actuará de conformidad a la Constitución y las leyes que llaman. Claro, eso no leímos, porque nomás leí mi nombre, que si venía con Z bien, porque si no, luego no me llega bien el cheque, dónde era la adscripción, el horario, y si hiciera lo que me dijeron, y nada más. Pero eso no nos exime de responsabilidad. O díganme quién de ustedes le dijo el de recursos humanos. Espérame, deja ver qué dice el fin de semana, me pongo a leer qué dice la ley, la Constitución y las leyes que de ella y si no es mucho más pues te fijo, si no, ¿por qué no me meto? ¿Alguien lo hizo así? No. Sin embargo, eso no nos exime de responsabilidad, y lo vamos a ver más adelante. Y dice, tiene 4 obligaciones, y son las que les dije, promover, lo que ahorita está haciendo el Ayuntamiento de Tlaquepaque, está dando cumplimiento a eso, promover, que les den capacitación en materia de género, como los policías en el uso de la fuerza, armas de fuego, etc. Entonces está promoviendo. Ya de manera personalizada nos toca a cada uno de nosotros respetar. ¿Por qué? Porque si yo soy ese ministerio público, que a lo mejor soy muy tradicionalista en mi actuar y demás, pero llega una persona a poner una denuncia con una situación que en lo personal yo no coincido, me tengo que hacer ese cable de mis prejuicios a un lado, porque debo de brindar esa atención sin estereotipos, sin estigmas y sin prejuicios y sin nada, porque si no lo hago, entonces no voy a proteger, por lo tanto tampoco garantizar ese derecho al acceso a la justicia, o ese derecho a la salud, si soy médico, etc.
Dice, ¿qué vamos a proteger? Los derechos humanos. Pues nos decían, no podemos decir que no existen, que son inhumanos, que son desechos humanos. Porque entonces vamos a resaltar esa arbitrariedad, digo, esa ignorancia antes de esa arbitrariedad. No, nada se justifica en el servicio público decir eso. Dice, bajo los principios de, y ahí vienen esos principios de actuación. Y aquí viene el primer efecto erga omnes del caso Campo Algodonero, que más adelante lo vamos a ver, es muy conocido por todas y todos. Dice ahí, porque si no, te voy a prevenir. Sabes que te voy a dar capacitación para que conozcas cómo es actuar con perspectiva de género y no creas que eso no es una violación de un derecho humano y que identifiques que esa actitud es sexista, estereotipada, etc. Y si lo haces, te voy a investigar si hay una inconformidad contra ti. En esta investigación ahí está nuestro derecho de audiencia y defensa, porque no puedo yo en automático decir, cualquier policía de la que traiga una queja lo corro. No, porque está el derecho de audiencia y defensa también, ¿verdad? Si es cierto o no es cierto, parcialmente cierto, mis pruebas para ver si fui o no. Si no soy violador de derechos humanos, un acuerdo de no violación, y si sí, que sean las resoluciones que dice la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Dice, porque entonces te voy a sancionar y en su caso reparar las violaciones. México firma la Convención Americana en el 81 y ahí dice que cuando alguien se queje de algo que él hizo, de una violación que hizo, va a reparar ese daño. Y ese daño nomás decía, se va a reparar una violación, pero no decían cómo. Como efecto de Campo Algodonero es que esa reparación va a ser integral. Y como consecuencia tenemos que México no había visibilizado la protección a las víctimas. Y nomás identificaba, pues ahí está la muerta, está bien, pues te voy a dar tanto. No, nomás es eso. Veías nomás la víctima directa y el daño material. Ahí está, y te voy a dar esto. No veías las víctimas indirectas, las víctimas potenciales, ni el daño inmaterial. Y como consecuencia, fíjense, Campo Algodonero fue 2008-2009, aprox, la sentencia, con el 9, 10, 11, 12, 13. En el 2013, México promulgó la ley de víctimas de Jalisco en el 14. 5 años, en ese inter, estábamos más entretenidos en el Mundial de Fútbol de Brasil, que era Jacumemo y los 11 integrantes del TRI, en lugar de saber cuáles eran los 11 derechos que el Estado mexicano reformó en la Constitución. Que nos benefician como gobernados, pero me obligan como ente público. Yo lo desconocía. Y ahí quizá pudimos haber sido algunos de quienes estamos aquí víctimas de una violación de derecho humano y no se gozaba de una protección con reparación integral, que desde el 2008-2009 ya México estaba obligado. El principal obstáculo en la edad center para la no protección de los derechos humanos es el desconocimiento de los mismos, porque ni siquiera yo sé cuando estoy frente a una autoridad que eso es una violación por omisión o por arbitrariedad, ni siquiera identifico. Y lo vamos a ver más adelante. El párrafo quinto del artículo primero inserta todas estas cuestiones de la inclusión de todos estos grupos sociales y de todas las personas sin distinción alguna. Dice que era prohibida la discriminación motivada por, dice, ya ven que al principio decía, los derechos que tienen todas las personas, ¿verdad? Conforme la filosofía de los derechos humanos empieza a hablar de especificaciones. Sí, pero esa persona se diferencia de esta biológicamente, porque este es hombre, esta es mujer, esta en credo, porque esta es musulmana y esta no cree en nadie, esta en edad, etc. Entonces empieza a haber especificaciones y necesita una protección específica. Pero dice aquí, no vas a discriminar por origen étnico. Entre más características de estas condiciones tenga una persona, todavía la pone en más riesgo de una vulnerabilidad. En cuestión de sexo, por ejemplo, si está una mujer, súmale, soy migrante. No es lo mismo que seas, me refiero socialmente, porque en la protección claro que sí, que seas turista alemana y estás en el Pariá, que seas una migrante guatemalteca y estás en la ciudad de tren. Es una protección social que le damos. Entonces, entre más características tengas de esas situaciones te ponen más desventaja. Dice por origen étnico, por origen nacional, por género, por edad, por discapacidades, por condición social, por condiciones de salud, estado civil, preferencias sexuales. Lo que se reconoce en este párrafo también es las preferencias sexuales, porque toda esta cuestión de la sexualidad en nuestra cultura nos da miedo, buscamos eufemismos, y nomás le ponían preferencias. ¿Pero qué? ¿Políticas, ideológicas o de qué? No, pues sexuales, pues ponle nombre. Desde un enfoque médico, psicológico, y ya la Suprema Corte en su protocolo, coincide que la terminología no era preferencias sexuales, sino orientación sexual. Y en la actualidad se empieza a acuñar más ese término, pero aquí quedó así.
Dice, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La columna vertebral de los derechos humanos es velar por la dignidad de las personas, no nada más de las mujeres o del hombre, del niño, de la niña, no, de las personas. Dignidad viene del latín dignitas, que significa excelencia o realce. Lo que me va a diferenciar de los demás seres vivos, ¿qué es? ¿El ser humano qué es? Racional. Exactamente. Conciencia. Perdón. Esa capacidad de discernir y de razonar. Ahorita hablamos de una dignidad humana y puede sonar repetitivo el decir, ay, es que lo más bien dignidad es sabemos que es humana. No, en esta época contemporánea sí, porque hace tiempo no. Nuestro derecho es eminentemente romano y los romanos estaban los patricios y los plebeyos. Entonces la dignidad era un estatus social. Si eres patricio, tenías más reconocimiento. Si eres plebeyo, pues entonces se daba más protección a la persona en base al lugar de la silla que ocupaba ante la sociedad. En la praxis, socialmente, claro que resaltamos todavía los estatus, ¿verdad? Pero conforme a derecho, te dice, por el simple hecho de ser persona. Pero si en el 2018 yo fuera la gobernadora del estado, ahorita soy una de las 10,000 o 20,000, no sé, servidoras públicas que hay en el estado, ¿verdad? Ah, pero si llego a ser gobernadora, es un solo cargo en el estado. Ahí todavía más me voy a distinguir, ¿o no? Entonces, ahorita soy una de las 10,000 servidoras públicas, pero en el 2018, pues es la única gobernadora que hay, es el único cargo, y va a meritar otra atención, porque resaltamos el estatus. Eso es en lo social, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues resulta que un filósofo alemán, Immanuel Kant, en una de sus obras, El reino de los fines, él hablaba sobre eso y decía, en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que se puede comprar con cualquier cantidad de dinero es un objeto. Aquello que es inalcanzable a cualquier cantidad de dinero es digno. Si en el reino de los fines lo que es digno es el ser humano. Díganme quién le pone precio en euros a su vida o a la vida de algún familiar. No. Entonces por eso ahora se empieza a resaltar que la dignidad es humana, porque lo que vale es la persona por el simple hecho de serlo, no por el cargo que desempeña en la sociedad. Pero de nada sirve que esté ya positivizado si socialmente seguimos resaltando esas diferencias en base a la aportación que le das a la sociedad. Pues aquí me interesa hablar brevemente, decirles que en el estado de Jalisco, en abril de 2014, ya está el delito de la acción de discriminación tipificada como delito. Dice delitos que atentan contra la dignidad de las personas. Es el artículo 202, apartado bis. Si ustedes buscan en Google, les aparece no actualizado, váyanse a la página del Congreso, pongan ahí el 202, apartado bis, que habla de cuestiones de discriminación. Tanto si lo hace un sector, alguien del servicio público, o si lo hace un particular, una persona particular. Dice que la discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia, o sea, empieza a hablar 4 opciones. Está haciendo una distinción porque es indígena y no trae ese aseo íntimo para el particular. Y estás resaltando eso. O aquí no entran transgéneros a o aquí, entonces estás haciendo estas acciones. Luego dice que tengan por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos. Porque esa preferencia, esa orientación sexual, esa ideología religiosa, esa cuestión biológica no va a hacer que yo valga más que valga menos. Y resulta que le dan vida en el 2003 a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, donde resalta como principio rector la igualdad de todas las personas. Y en el 2010 se le da vida a la igualdad real de oportunidades, al acceso que tenemos esas personas de hecho y de derecho. De derecho ya está, el artículo 1 constitucional dice que todas somos iguales. Y el cuarto, en cuestión de género. Pero en la praxis no lo son. Porque todavía salí yo embarazada en la secundaria y Juan me embarazó y a mí es a la que me sacan de la escuela y a Juan no, ¿verdad? Entonces todavía hay una distinción por razón de sexo. Y aquí empieza a contemplar más cuestiones la ley de igualdad. Empieza a decir por cuestión de lengua, por embarazo, por situación familiar, por talla pequeña, etc. Empieza todavía a contemplar más cuestiones. ¿Me le das enter, por favor? En normatividad, México, su fin es la igualdad.
En el informe de México ante la CEDAW en julio del 2012, en una de las recomendaciones le dice que ya no se enfoque en cuestiones de equidad, que debe impulsar la igualdad. En la praxis, México sí está impulsando cuestiones de equidad. ¿Por qué? Porque si parte de que México le da lo mismo a las personas, a estos grupos, no va a dar la misma protección. Si en materia de género, que el hombre socialmente, imaginemos que está en este posicionamiento y la mujer acá, si les da las mismas acciones afirmativas, políticas y demás, no va a partir igual. Ah, está bien, Instituto Jalisciense de la Mujer, bueno, Instituto Jalisciense del Hombre, ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, ley de acceso al hombre a una vida libre de violencia. Feminicidio, pues el androcidio, ahí se van a llevar y nunca van a llegar a ese fin de la igualdad porque parte de que no son iguales. En el 2010 la Ley Federal para Prevenir Eliminación contempla las medidas de nivelación, de inclusión y de acción afirmativa. ¿Dónde entonces dice, a ver, posiciona aquí el grupo que está empoderado y a los que están en desventaja, primero los vas a nivelar y a partir de ahí empieza con esas acciones. En cuestión de género, por eso vimos mucho mujeres, mujeres, mujeres. ¿Por qué? Porque es el que está en desventaja y necesitas esta medida de nivelación. ¿Por qué la comunidad lésbica gay sale en julio a hacer su manifestación? Claro, porque tú, heterosexual, no eres molestado en eso. Y él sí, entonces por eso ellos necesitan hacer eso. Entonces, ahí está como parte representativa, ¿verdad? Hay algunos grupos que se les va a dar más protección. El artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos habla de grupos vulnerables. Así dice la normatividad. Desde un enfoque sociológico, antropológico, psicológico, ya esas multidisciplinas te dicen, no le digas grupo vulnerable, sino persona en situación de vulnerabilidad, tampoco grupo en situación de vulnerabilidad, porque no por ser mujeres vamos a ser vulnerables. No es lo mismo la situación de una mujer de las que estamos aquí, ¿no? Con esa institución académica, esa independencia económica, empoderamiento, etc., a una mujer muy rara de que esté en Bolaños. Entonces la situación en la que está esa persona es la que la pone más en esa vulnerabilidad. Entonces, persona en situación de vulnerabilidad, nada más que jurídicamente, ahorita todavía el artículo 2 de la Constitución nombra persona, digo, grupo vulnerable. ¿Me le van a entender? Voy a adelantar más. Otro. Más. Pues vamos a ver, son 12 tratados en materia de protección de los derechos de las mujeres como tema central, ahí. Ante la ONU, la CEDAW, que me digo se firma desde el 45, ante la OEA, la Belém do Pará, y de aquí se derivan otros compromisos. Firmo la CEDAW, cuyo tema central es la no discriminación de la mujer, y le doy vida a mi derecho interno a la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, la ley contra la discriminación, etc. Firmo la Belém do Pará, cuyo tema central es la no violencia de las mujeres, y lo bajo en mi derecho interno. Y voy a crear la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, a nivel federal, a nivel estatal, pues la misma, ¿no? Le das enter, tipifico la violencia como delito, etc. Entonces empieza a bajar los compromisos a nivel internacional. Más. Estas son las medidas que ya les hablé. Cuando México en esas cajitas empieza a posicionar a los grupos que están en desventaja, necesito dar una protección específica para esa protección y son las medidas de nivelación. Dice, son todas aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades. Por eso dice, igualdad real de oportunidades es el acceso a los derechos de hecho y de derecho. De derecho ya está en la ley. Dice, pero hay otras cuestiones que te faltan. Barreras físicas. Si yo como ponente tuviese alguna discapacidad física, no podía haberme subido aquí a dar el curso. Lo hubiera dado ya bajo la conferencia, ¿o no? Porque este edificio no tiene diseño universal. Sí tiene la rampa, lo hubiera puesto ahí, pero no hasta acá. Barreras comunicacionales. Vemos, por ejemplo, las aulas DIF Jalisco que tienen las aulas Agora. Nosotros sí podemos agarrar el teléfono y la computadora, pero una persona con discapacidad sensorial visual no puede tener acceso a eso, necesita un equipo parlante, ¿verdad? Para poder estar trabajando en su computadora. Normativas. En este caso, por ejemplo, que había una discriminación en el matrimonio del mismo sexo. ¿Por qué? Porque había una distinción por la preferencia sexual, por la orientación sexual, que no me permite gozar de esa igualdad que tiene la otra persona. No me discriminan por esto, no me discriminan por otro. Donde se discrimina es que no tengo una protección en la normatividad. O de otro tipo, ¿verdad? Porque la sociedad va más avanzada que nuestro derecho y necesitamos más cuestiones que a veces no las tenemos contempladas en nuestro derecho. ¿Me das esto, por favor? Más medidas de inclusión, otro. Medidas de acción afirmativa, todo, por favor. Son medidas especiales y temporales que el Estado mexicano actúa. Bueno, con relación a esto, pues México firma tratados y no nada más que le dé trataditis, sino bajes de información. Pues resulta, que en el 2006
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, Suiza, dice, tengo que evaluar a todos mis países para saber qué tanto bajan esas disposiciones internacionales a esos compromisos para beneficiar a su población en su derecho interno. Tengo que evaluarlos. Y la ONU les dijo a todos los países, cada 4 años y medio los voy a evaluar sobre los tratados que han firmado. Si México dice, oye, ¿por qué a Estados Unidos no los sancionas de cómo tratan a mis migrantes? Y yo tengo que tratar bien a los migrantes centroamericanos. Porque tú firmaste el tratado de migrantes, México, Estados Unidos no. Entonces por eso, aquí te voy a jalar las orejas respecto a eso. Oye, ¿por qué los musulmanes tratan mal a las mujeres? Y a mí si me dices que yo haga, porque tú firmaste la CEDAW y la Belén do Pará. Entonces, por eso los compromisos van contigo. Pues resulta que en el 2009, en febrero del 2009, llega el primer examen periódico universal, donde a México lo evalúan. En ese momento tenía 107 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Lo evalúan en 16 temas, en género, en medio ambiente, en migrantes, en niñez, en seguridad pública, en captura, etc. Vamos a ver los del tema de género. Pasa el tiempo y México, cuando lo evalúan, le dicen, México, tienes 91 recomendaciones. Estás mal en esto, esto, esto y esto. Dice México, bueno, pues me voy a poner las pilas. No es vinculante, es denunciativo. Los países te hacen observaciones, pero un ejemplo, no es así, pero supongamos, ¿no? Si yo Canadá quería invertir en niñez y México salió mal, pues es que México no, mejor voy a invertir a Chile en niñez porque tú estás muy mal. Y se le van esos compromisos políticos, económicos y demás, porque le van a hacer el feo. ¿Qué pasa con esto? Pues vamos a ver cuáles son las recomendaciones que a México le hicieron en el 2009. ¿Me le das tiempo? Otros dos, por favor. Otro. Espera que despierten. Otro, gracias. Y México, cuando lo evalúan, le dicen, México, tienes 91 recomendaciones. Estás mal en esto, esto, esto y esto. Dice México, bueno, pues me voy a poner las pilas. No es vinculante, es denunciativo. Los países te hacen observaciones, pero un ejemplo, no es así, pero supongamos, ¿no? Si yo Canadá quería invertir en niñez y México salió mal, pues es que México no, mejor voy a invertir a Chile en niñez porque tú estás muy mal. Y se le van esos compromisos políticos, económicos y demás, porque le van a hacer el feo. ¿Qué pasa con esto? Pues vamos a ver cuáles son las recomendaciones que a México le hicieron en el 2009. ¿Me le das tiempo? Otros dos, por favor. Otro. Para que despierten. Otro, gracias. Por ejemplo, algunos, el país que está en paréntesis es el que hizo la recomendación, ¿sí? Intensifica los esfuerzos para garantizar la igualdad y la equidad de género, combate todas las formas de discriminación contra la mujer, realizando campañas de sensibilización. Entonces no es algo que se le ocurrió al Estado mexicano, son observaciones que le han hecho, más súmenle las recomendaciones que le ha hecho el Comité de la CEDAW, por ejemplo, ¿verdad? ¿Le das enter? Otros, por ejemplo, erradica los estereotipos de género, sobre todo en el ente público. Porque cuando lleguen conmigo a la Procuración de Justicia y yo diga, las muchachas decentes a esa hora no andan en la calle. O qué andaba haciendo su hija para que a esa edad a los 16 años saliera embarazada. Yo a una edad me tenían estudiando. Ahí estamos actuando ya con esos estereotipos. Entonces, por eso el ente público debe de estar fuera de esto, ¿no? Toma medidas para contrarrestar las formas de discriminación, con especial atención a las mujeres indígenas, por esa todavía vulnerabilidad extra por su condición étnica. Programa integral para combatir la violencia, desafíos que impidan la aplicación eficaz del sistema de alerta de género, prevención y combate de la violencia contra las mujeres, la edad adolescente, modelo de atención para las mujeres y niñas víctimas de violencia, capacitación a funcionarios, y sobre todo, con especial atención policial, que es de primera mano el que acude a la víctima de violencia. Háblale a la policía, ¿verdad? Y si el policía no está sensibilizado, y dice, es la señora que debe perdonar, marido. ¿Qué vamos? Sí, ahora todos vamos a llegar y ya va a estar ahí, ¿verdad? Esa es una omisión, es una violación de un derecho humano, etc. ¿Me le das enter? Crea los centros de justicia integral para mujeres, invierte en la infraestructura de tus instituciones, impulsa los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces le empiezan a hacer esas observaciones a México. ¿Me das gente? Pues da como resultado que, fíjense, esto fue en el 2009. Llega el 2009 y México ya sabía que en el 2013, el 23 de octubre, era su segundo examen periódico universal. Ahorita México ya sabe que en la sesión 17 del 2017
va a ser su tercer examen de crédito universal. Del 2009, estaban pegaditos que México ya tenía el caso Campo Algodonero, cuando fue el examen de crédito universal, más los informes de la CEDAW, donde ya le habían hecho sus recomendaciones. Entonces, en el 2011 México dice, no, antes de que llegue el 2013, voy a reformar mi constitución. Pero estábamos entretenidos con el Mundial de Brasil y todo eso. Pues México reforma su constitución en el 2011, que se la aplaude y le echan muchos elogios la comunidad internacional. México excelente por esto, no sé qué, por el 75 por persona, por homine, la convencionalidad, etcétera, ¿no? Y a México, pues, las miradas internacionales le reconocen, pues, ese gran avance de su reforma constitucional en derechos humanos. Ha sido más ascendente desde que se promulgó. Entonces fue en el 2009 eso, el periódico, o sea, el periódico universal, o de Campo Algodonero ya meses atrás, y en el 2011 le aplauden su sentencia. En el 2013 llega el tercer examen de crédito universal. Y México dijo, no, me va a ir mejor. En el otro saqué 91, pero ahorita ya me aplaudieron la reforma y he cumplido algunas de las recomendaciones del 2009, me va a ir mejor. ¿Saben cuántas sacó México? 188 recomendaciones, aún con el reconocimiento de la reforma. Entonces, ¿qué pasa? Cuestiones que estamos dejando de hacer desde la parte que nos toca, más que estamos vulnerables ante las acciones del gobierno como miembros de esta sociedad. ¿Le das enter? ¿Le das enter? Ahora vamos a ver, pues resulta que en el 81 México firma, hasta el 81 es el parteaguas de México ante el derecho internacional. Y México firma la Convención Americana, donde el artículo primero y segundo hace un poco en los 7 casos que tienen contra el Estado mexicano o la Corte. De esos 7 casos, fíjense, el tema de género, que es un tema que minimizamos socialmente porque creemos, erróneamente, más creemos que es el cambio de la A por la O. Bienvenidas, bienvenidos, todas y todos, y creemos que es eso. Y pensamos que es mucho más que eso. Pero socialmente creemos que no más es eso, ¿verdad? Pues resulta que ese tema que minimizamos a nivel internacional ha sido el tema donde más se le ha dado los premios a México. De esos 7 casos, 3 son en materia de género. Entonces México firma en el 81 la Convención Americana, donde dice que va a proteger los derechos y todo lo demás. Ya cuando la firma, el 16 en la Convención Americana se dice que cuando alguien se queje de un Estado miembro de ese tratado, se le van a conocer en 2 instancias jurisdiccionales, la Comisión Interamericana, y cuando el Estado del que se queja no satisfaga lo que le pide la Comisión, lo pasa al máximo órgano, que es la Corte. Y en la Corte pues arreglas México. Todos esos casos pues han pasado a la Corte. Pues resulta que, ¿por qué pasa? Por este principio. Pacta sunt servanda, lo pactado obliga. ¿Tú lo firmaste en México? Pues no protegiste a las mujeres del derecho a una vida libre de violencia. ¿Pero por qué me dices? Porque tú lo firmaste. Firmaste la Belén Pará, no sé qué. Por eso eres responsable. O la CEDAW, o el de niñez, etc. Entonces, México es el Estado parte que firmó. Pero Jalisco forma parte de, y Tlaquepaque forma parte de Jalisco. Y el Instituto de la Mujer, y Tlaquepaque forma parte de. Y Lesi trabaja en el instituto, y el que puede lo más puede lo menos. Yo no puedo decir que aquí voy a hacer lo que yo crea si se contradispone con todas estas disposiciones. ¿Me voy a hacer? Ya me voy a adelantar por los tiempos. Tomás son 6:04. ¿Puedo tocarme 10 minutitos? Porque aparte empezamos 6:15. ¿Sí? Gracias. ¿Todo eso me das por los tiempos? Más, por favor. ¿Me das? Aquí me interesa hablar que hay 3 convenciones de Viena. Yo les voy a hablar de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Ahí te rige cómo los Estados partes van a estipular condiciones en un tratado internacional. Entonces, ¿por qué México quiere esas obligaciones en la CEDAW y en la Belén Pará? ¿Me le das? 1. A veces dice un tratado, va a entrar en vigencia cuando 10, cada tratado tiene sus diferentes cláusulas. Dice, va a entrar en vigencia cuando 10 países lo firmen. Ya van 9 países. Pues México es el 10º, ya va a entrar en vigencia, ¿verdad? Otros dicen, cuando 30 países lo firmen, lo ratifiquen. Ya lo firmaron 100, pero van 29 que lo ratificaron. Entonces, hasta que lo ratifiquen 30, va a entrar. Con nosotros va a cubrir este requisito cuando el Senado lo apruebe, está ratificado. Y hay otros que dicen, cuando 20 países lo depositen ante la Asamblea de la ONU. Está firmado por 100, ratificado por 100, pero 19 lo han llevado a la ONU. Entonces todo no va a entrar en vigencia hasta tanto no se deposite en la Asamblea de la ONU.
etc. Entonces son así las condicionantes que le ponen. ¿Le das enter? México hace reservas. Entonces vamos a ver cuáles son algunas reservas. No es el tema, pero por ejemplo, en el caso de Castañeda Gutman, él pudo votar en el nivel internacional porque dice, a ver, México, en la Convención Americana, en los pactos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, tú pusiste que como reserva no ibas a permitir la participación política de ministros de culto religioso en activo. O sea, rompo aquí, el cardenal no se puede candidatar, pero yo sí, aunque no tenga partido. Porque ahí la condición es que no ser ministro religioso en activo, no que no tengas partido. Por eso se abren las candidaturas independientes. Entonces, en materia de género, México tiene que ver si tiene reservas o no. No se puede escudar por eso. ¿Le das enter? Esto me interesa hablarles. Ese es el sistema de protección de los derechos humanos. De nada sirve que México firme estos tratados y no tengamos instancias a donde acudir. ¿Qué pasa? México forma parte de la ONU y sus tratados base, la declaración, el pacto civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y los tratados que de ahí surjan. En materia de género, pues la CEDAW. En materia de niñez, la Comisión de los Derechos del Niño. Si estuviera con migrantes, el de las comunidades migrantes. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos esto. Y van a acudir instancias a donde, hay instancias a donde van a acudir. La Corte Internacional dirime controversias de país con país. En caso de inmigrantes, por ejemplo, está el caso México, caso Avena. El caso 18 de 2003, donde había unos migrantes mexicanos, que no, hombres en todos, que no estaban para pena de muerte. Y México, les dije que había dos convenciones de Viena, ¿verdad? La otra es la Convención de Notificaciones Consulares. Yo en México me debo de enterar por el consulado americano, no por la TNN, la Televisa. Entonces no había quien me notificara y por eso no le brindé apoyo jurídico a esos connacionales que estaban en pena de muerte. Y voy a decirle a un tribunal internacional que hay un país que está incumpliendo un tratado que firmamos. Y México y Estados Unidos en su momento habían firmado la Convención de Notificaciones Consulares y México gana el caso Avena porque Estados Unidos no cumple eso. Corte Penal Internacional. Hay 4 delitos cuando un particular daña a un Estado por 4 cuestiones: crímenes de guerra, crímenes de agresión, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio. Pero los soldados de Irán violan a las mujeres mexicanas, a las soldadas mexicanas. Pues va a ser, no les hacen nada. Y en Estados Unidos, cuando viola a las mujeres ahí de ese país, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos no lo firmó, pero tú, México, sí. Y si un soldado tuyo atenta contra ellos, es un crimen de guerra, porque tú sí firmaste el Estatuto de Roma. Y luego está el sistema regional, donde ya México dice, a ver, ya no importa lo que hagan todos los demás países de la ONU, yo México me parezco nomás a los de este lado de América. Entonces yo nomás voy a crear organismos con ellos. Y está en el 48 la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que fíjense la terminología sexista que tenía. Y en el 81 ya se le da esa universalidad, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sin mencionar del hombre. Le decía que el que se mueve no sale en la foto. Voy a aparecer por 4 minutos. Si en el nombre te me olvidas, pues en acciones mucho más, ¿verdad? Y los demás tratados. Aquí en materia de género, pues uno principal de la OEA es la Belén Total. Y la Comisión Interamericana y la Corte. La Comisión como ese filtro, donde México va a satisfacer esas necesidades, y si no me satisfaces, te paso el caso a la Corte. Y ahora si la Corte es vinculante y lo que diga, ahí lo vas a arreglar. Y son 7 casos que han llegado ante la Corte. Y para que eso llegue, pues tenemos que primero votar nuestro derecho interno. Que nuestra Constitución, en el artículo 1 y el artículo 4 hablan del tema central y las leyes que de ella emanen. La ley de igualdad, la ley de acceso, el feminicidio y todo lo que tenga que ver en este tema. ¿Y qué pasa? Pues en el caso de Campo Algodonero, las víctimas indirectas, que todavía no se les visibilizaba así, esas familiares, acuden a la Procuración de Justicia por la desaparición de sus hijas. Cuando hablamos de desaparición forzada, está involucrado el Estado. Con los de Ayotzinapa es desaparición forzada. Si a la muchacha le desaparece el novio, es una desaparición. Si los de desaparición forzada es porque está involucrado el Estado y hay un tratado de desaparición forzada. De desapariciones de particulares. Van y acuden a la Procuración de Justicia en el ámbito local. Son estereotipadas, estigmatizadas, pues espérense a 24 horas, a ver si aparece, a esa edad andan con el novio, etc. En la actualidad la estereotipan. Si es mujer, andan con el novio, y si es hombre, andan con la baña, a esa hora piden dinero fácil. Finalmente, pues no actúan bajo el principio de Inmentes, que es otro efecto común que surge de Campo Algodonero. ¿Qué pasa? Pues esas personas acudieron al sistema jurisdiccional, a la Procuración de Justicia, y no se les procura, se van al sistema no jurisdiccional. Se van al sistema, jurisdiccional en el ámbito federal. Cuando no se les procura ahí, llega el caso ante la comisión.
Cuando van a la comisión, ya no van a decirle a la Comisión Interamericana, no me refiero a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos forma parte del sistema no jurisdiccional. Entre particulares no tenemos competencia. Solamente contra esa persona del servicio público que hizo algo indebido o dejó de hacer. El Ministerio Público, en este caso de Ciudad Juárez, dejó de hacer, no procuró la justicia bajo el principio de inmediatez. ¿Qué pasa? Cuando ya agotas esas instancias, te vas al sistema interamericano. La Comisión Interamericana está en Washington, D.C. y la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Antes era impedimento el no conocer el sistema y no tener dinero para andar pagando a la abogada o abogado y camiones, hoteles, no sé qué. A partir del 2010 hay un fondo de asistencia legal. El único impedimento es que quien contrates para tu asesoría legal no sepa este sistema. Porque ya de ahí, por eso los de Ayotzinapa no andan ahí. No es porque hay un partido político que lo esté financiando, sino que del fondo de ayuda de asistencia legal de tu país, en este caso de México, de ahí te va a estar pagando el INIME que está haciendo el Estado mexicano o que dejó de hacer. Pero en ese momento no existía el fondo de ayuda. Empezó en el 2010. Acuden. México no satisface lo que le dice la Comisión Interamericana y ¿sabes qué? Te paso ante la Corte y ahí me resuelves. México se exhibe en el caso Campo Algodonero. Para empezar, hay varios, ya ahora sí en 5 minutos, no, todavía me faltan 5, entonces 10. ¿Sí puedo? 10 minutos y les pongo. ¿Qué pasa? Resulta que en el caso Campo Algodonero, México, jurídicamente, quienes somos abogadas o abogados sabemos que a veces presentamos excepciones que son mecanismos para no entrar al fondo de la litis, ¿verdad? Pues a nivel internacional también hay varias excepciones que jurídicamente se pueden contemplar para no entrar al fondo de la litis. Una de estas de México se llama excepción materia. Y México dijo, no, yo firmé la Belém do Pará y la Belém do Pará dice que tu corte no puedes conocer contra un caso mío, porque la Belém do Pará dice que cuando algo que yo no cumpla ahí, quien conoce es la Comisión Interamericana, no tú. Pero es vinculante la comisión, ¿no? Bueno, sí lo es, pero no con un enfoque como lo tiene la Corte Interamericana, ¿verdad? Entonces dice la Corte, mira, en la Convención Americana, que está en el 81, porque la Belém do Pará más en el 94, está por encima de lo que dice deriva la Convención Americana. Y la Convención Americana, ahí dice que cuando un caso alguien se queje de ti, lo va a conocer la Comisión Interamericana. Y si no satisfaces a la comisión, me lo pasa a mí. Entonces, de cuenta que ya me lo pasó de todas maneras. El único que hizo México es exhibirse. Da como resultado que a México lo sanciona. ¿Qué pasa? El artículo 1 y 2 de la Convención Americana han sido el foco para México en los 7 casos que llevan de la Corte. ¿Cuál ha sido este? 1. ¿Y por qué tengo que garantizar una vida libre de violencia? Porque tú firmaste el artículo 1 y te dice obligación de garantizar los derechos. Y el acceso a la procuración de justicia de una vida libre de violencia, pues es un derecho. La igualdad es un derecho. Entonces, por eso. Y él dice, sin distinción alguna. Y dice, de sexo, de color, de idioma, etc. Entonces, nomás por eso me dijo, le das el 2. Y el 2 dice, si no se cumple eso, tienes el deber de respetar y de adoptar disposiciones en tu derecho interno. ¿Firmaste la Belém do Pará? De una vida libre de violencia, tienes que adecuar a tu derecho interno, porque si no, no les bajas esa información. Entonces, lo vas a bajar y dice, y esas disposiciones las vas a arreglar de manera legislativa. No tenías protegidas a las víctimas, pues no las vas a proteger. No tenías la visión de proteger una vida libre de violencia, pues no la vas a proteger. No tienes políticas públicas en materia de género, pues no las vas a crear. Entonces tuvo que crear todo eso México. Dice, de otro carácter. No están sensibilizados los servidores públicos respecto a no estereotipo y estigma en el acceso a la justicia, pues no los capacitas. Entonces, ¿quién te obligó a México? Pues tú al firmar la Convención Americana. ¿Me das frente? Por favor. Bueno, todo esto dice en la CEDAW que todas estas cuestiones se tienen que contemplar en las constituciones nacionales. Entonces México firma la Belém do Pará, el artículo 1 y 4 constitucional le dan vida a esto. ¿Me le das enter? ¿Me le das enter? Todo eso lo vamos a impulsa cuestiones legislativas, por eso está desde un enfoque social. A veces podemos decir, oye, me están discriminando porque la mujer tiene ley para esto, ley para otro. No, desde un enfoque jurídico son medidas de nivelación. Dice, el Estado parte debe de modificar patrones socioculturales. ¿Por qué ese Ministerio Público que actúa sexista y con discriminación no lo hizo a partir desde que se sentó en la silla? Es algo sociocultural que él trae de 30 años atrás que lo educaron en un entorno sexista.
machista, paternalista, etcétera, sin enfoque de género. Que al salir de recursos humanos, no en automático voy a actuar de manera incluyente. ¿Me das enter? ¿Me das enter? Bueno, y de eso, todas estas acciones hacen que se generen estas cuestiones de sexismo. Ahora se trata de diferenciar lo que damos a las personas basadas por su condición de sexo. Porque yo, MP, si es mujer la desaparecida, creo que anda con el novio. Entonces empiezo a estereotipar. ¿Me das todo esto, enter? ¿Quieres hasta los efectos regaones para ir cerrando? Todo esto, por favor. Todo. Más, perdón por los tiempos, pero todo eso nos vamos a adelantar. Porque si una hora es muy poquito y estoy... Todo. Más, por favor. Más. Dale más. Más, por favor. Todo eso, perdone, pero por los tiempos. Todo, por favor. Más. Todo eso que tiene que ver que ese Ministerio Público, por su educado, de una familia que no importa si tiene más miembros o menos miembros, si es monoparental o es extensión construida, sino que la educaron con valores o con antivalores, ¿verdad? Y a la hora que se sienten en esa silla, pues los ve contemplados. Todo, por favor. Que no me quiero ir a los efectos de campo algodonero. Gracias. Una disculpa, pero es un tema amplio. Cuando hay más tiempo, claro. Importa este tema. Ahí, fíjense, ahí me le regreso un poquito. Ya para terminar, los efectos de, en este caso, el campo algodonero. Antes de ver esos efectos, ¿por qué sale México responsable? Pues porque firma la Belén do Pará. Porque firma la Convención Americana. Y en el artículo 63.1 dice, cuando un Estado violente derechos humanos, lo tiene que reparar. Este artículo ha sido interpretado, porque al principio nomás decía, tiene la obligación de repararlo. En la actualidad, se repara de manera integral, y vamos a ver qué es esa reparación integral. ¿Por qué tiene que reparar eso México? Uno, porque es un derecho fundamental. Fundamental es cuando está constitucionalizado, cuando está positivizado en el máximo ordenamiento jurídico de un país. En este caso, con nosotros de México, está positivizada esa reparación en el artículo 1 constitucional, párrafo 3. Uno, porque es un derecho fundamental, que esa víctima que tuvo un daño les hicieron peritajes. La Comisión de los Derechos del Niño en el artículo 9 y 12 te dice que en procedimiento jurídico debes de tomar participación a la niñez y no les piden peritajes de que si les afectaba convivir con estas personas o no. Aquí a veces decimos, es que a los niños les afecta, quizá a esos niños de los que me estás hablando, porque no a todos los niños les puede afectar. Pregúntale a los niños de Ricky Martin si les duele tener ese papá. Si se les va a doler, si se los quitas. Pero a lo mejor a mis hijos sí, porque yo soy muy tradicionalista y cerrada y eso. A lo mejor los hijos de Leslie sí que estén mejor con la mamá, pero los hijos de Ricky Martin no. Y los hijos de Atada Rifo, pues pregúntale a ellos, porque el caso es de ellos. Y después de los peritajes de la corte, da como sorpresa que las niñas dicen, queremos a mi papá y a su novia, y a mi mamá y a su novia. ¿Y con quién quiere estar? ¿Con mi mamá y con su novia? Pues hablando con su mamá y con su novia. ¿Me le das enter? Caso Loaiza Tamayo, un caso donde por primera vez en esta reparación integral la corte empezó a identificar que el daño al proyecto de vida también se tenía que contemplar y no lo contemplaba. ¿Me le das enter? Más adelante. Ahora, ¿cómo está México ante la corte en materia de género? ¿Me le das enter? Que está el caso Campo Algodonero, el caso Inés y el caso Valentina. ¿Me le das enter? Y ahora sí nomás dos láminas y terminamos. Inés y Valentina, indígenas de Guerrero, donde Inés estaba en su comunidad, estaba en su casa, con sus 5 hijos, y llegan 11 militares y le dicen, oye, estamos esperando a tu esposo porque nos dicen que robó carne. Si robó carne no, pues no es de su competencia, ¿verdad? No era militar. Pero total, pues en lo que viene o no, nos servimos con la cuchara grande y violan a Inés en presencia de sus hijos. Inés acude a la Procuración de Justicia, primero a la parte médica, y le dicen, pues no tenemos más que paracetamol, y pues ahí tú regresas. No le dieron para evitar un embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, etc. Va a la Procuración de Justicia, en 5 minutos sale la licenciada, y pues que no te puede atender, que ya se va y se lo hace tarde, mañana pasado, nunca regresó. Digo, sí regresó, pero no la apoyaron. Al mes, ellas no se conocían. Valentina estaba en su comunidad MEPA con su niña de año 2 meses. Ella no hablaba castellano, todavía es otra vulnerabilidad por la lengua. Y tiene 17 años, todavía es más vulnerabilidad por la edad. México es responsable todavía también por afectación a los derechos del niño, por ser de 17 años, sí, la Belén do Pará y la SEDAR. Ella estaba con su hija lavando, llegan 8 militares, a señas y demás, le dicen, oye, esta persona
que ¿la conoces de tu comunidad? No, no la conozco. Le pegan en el vientre, después en la cabeza, ella pierde el conocimiento y cuando reacciona estaba siendo violada por los militares. Y ella no sabe, la niña no sabe a esa edad que eso es una penetración sexual y que están violando a su mamá, ¿verdad? Pero es una afectación. Ella acude a su comunidad, la apoya a su cuñada, la llevan a la área médica, pues tráiganme el claro castigado. Yo no las entiendo. Yo creo que has de traer cólicos, están en una naproxeno y luego te regresas. Van a la parte jurídica y tampoco las apoya. Hay una comunidad que litiga derecho internacional, que ahorita ya hay muchos abogados que lo litigan, pero en su momento esta comunidad, que se llama CEGIL, Centro de Justicia Internacional, apoya a comunidades indígenas del sur del país y Centroamérica. Y CEGIL las empieza a apoyar. Dice, a ver, claro que sí, y empieza con la Procuración de Justicia y demás. ¿Qué efectos erga omnes trae Valentina e Inés? Que se reforma, a veces nos quejamos y andamos haciendo manifestaciones del gobierno cuando eso no va a tener ningún efecto jurídico. Quien le apuesta al pacifismo jurídico va a lograr un cambio. Esos casos duraron 8 o 9 años, pero lograron un cambio. El caso Rosendo Rodríguez duró 31 años y fue el precedente que se reformaran los 11 artículos de nuestra Constitución. ¿Qué pasa? En este caso, como efectos erga omnes, no fuimos Valentina, pero ¿cuáles son los efectos? Se reforma el artículo 3 constitucional y el artículo 57, fracción 2 del Código de Justicia Militar, donde dice, en situaciones donde está involucrada milicia, conoce la justicia militar. Donde está involucrada milicia con civil, conocen los dos civiles. Y ahí nos beneficiamos, porque si no, la milicia sería juez y parte, y no nos iría del todo bien, ¿verdad? Y es un efecto erga omnes. Campo algodonero, y ya con estas dos láminas cerramos. ¿Me le das enter? Los efectos de campo algodonero, por favor. ¿Más? Uno, le dice México, tú no visibilizas a las víctimas. Tú nada más ves la víctima directa. Ah, las muertas de pares. Pero fíjate que no, hay más. Dice víctima, ¿me le das enter? Dice, hay 3 tipos de víctima. En un estudio de Sergio García Ramírez, le dice a Surinam en una sentencia, porque apenas estaban interpretando cómo se iba a hacer esta reparación, y dice, hace un comparativo y dice, cuando aventamos una roca al río, se hace un círculo concéntrico marcado, ¿verdad? Pero a la par se hacen más ondas, que son efecto de haber aventado esa roca, aunque algunas ya no se ven ni se pierden. Dice, así pasa México. Tú nada más ves ese círculo marcado que es la víctima directa, pero ya los efectos colaterales no los ves. Sin embargo, eres responsable de eso. ¿Qué pasa con eso? Dice, uno, debes de ver que hay víctimas directas. Quien sufre directamente ese menoscabo, su integridad física, psíquica, sexual, etc. Las muertes de Juárez son víctima directa. Dice, pero hay víctimas indirectas. Como mujeres, en materia de género nos dolió eso. Y tenemos miedo que llegara la oleada para acá. Porque éramos mujeres. Sí, pero jamás nos dolió como a sus familiares. Nos duele los de Ayotzinapa porque fuimos estudiantes, pero no como su mamá y sus papás y sus hermanos. Esas son víctimas indirectas y el Estado no los visibilizaba. Víctimas potenciales. Ah, porque entonces son alguien que está protegiendo a esas víctimas. Por ejemplo, el padre Solalinde, si protege a migrantes y que le digan, le bajas y ya no le tires al gobierno porque él no es migrante, pero es una víctima potencial porque está ayudando a migrantes. Sicilia y Martí fueron víctimas indirectas porque fueron los papás de estos hijos secuestrados. Pero ahora son víctimas indirectas porque tienen una asociación contra la inseguridad en México. Y ahora son hostigados porque le bajas al gobierno y no los haces ventilar. ¿Verdad? Son víctimas indirectas y el Estado no los identifica. ¿Me le das enter? Y ahora sí, ya con esto cerramos. Bueno, con esta que sí. ¿Qué es lo que México no visibilizaba? Dice, mira México, uno, no identificas las víctimas. Y acuérdate que el artículo 2 dice que si no tienes, de la Convención Americana, si no tienes algo que proteja, crea tu normatividad, ¿verdad? Entonces tienes que crear la ley de víctimas. Por eso les decía, esto fue 2008-2009 y hasta el 2013 México creó su ley de víctimas. Pudimos haber tenido un familiar que no se le hubiera dado esa protección integral porque ni siquiera sabíamos que teníamos acceso a eso. Uno, daño emergente. En el caso, por ejemplo, las mamás o familiares están contratando asesoría jurídica y tienen que pagar ese abogado. La de las chavas de la prepa 10, quizá con esos 200 pesos la mamá en la mañana tenía 200 pesos y dijo, ¿qué haré de cenar en la noche con 200 pesos? Jamás pensó que en la noche iba a cotizar una funeraria, o sí. ¿No? Eso es algo emergente, ¿verdad? Creo que no tenían previsto. Lucro cesante. Si esas chicas, cuando trabajaban, no sé, en la maquiladora, supongamos que le mandaron 1000 pesos a los familiares, ¿quién les va a dar ese dinero a México? Ya cesó y tú no lo ves, es un daño de los familiares y tú solo tienes que cubrir. Daño al patrimonio familiar. En el caso de Inés hubo daño al patrimonio familiar porque la hostigaba el gobierno con la milicia y tenía que estar cambiando de casa. ¿Por qué tengo que estar cambiando de casa si yo tengo la mía? Pues le vas a pagar todas las mudanzas y todas las rentas que estuvo en este íntegro.
daño inmaterial. En el caso de las muertes de Juárez, que no me gusta decirlo así, pero se identifica más en el argot. En este caso, nada más ves, ya se murió, pero no ves lo que a mí me dolió, el no ver a mi familiar. O la violación de Valentina y de Inés, pero no ves esa afectación que traen por la violación sexual. Daño físico. En el caso de tortura, perdieron el riñón, no sé, Cabrera y García, otra de las sentencias de México, pues me los va a superar para que puedan ponerle un implante de riñón, puedan hacer su vida normal, ¿no? Un daño físico, si tuvo alguna afectación ginecológica, Valentina o Inés, pues me la vas a tener. En el caso de la vida, pues no, porque es irreparable, ¿verdad? Daño al proyecto de vida. Y ya va a haber una afectación. Por ejemplo, en el caso de Valentina, su hija tenía 1 año 2 meses. Cuando se da eso, y la hija no sabe que es una violación sexual. Pasaron 9 años. En el 2010 se hizo la reparación integral, y a lo mejor la hija de Valentina ya está más en la vida urbana. Pero a lo mejor a la hija ya no le importaba la comunidad de Nepal, porque ya anda con el WhatsApp y el Facebook y todo, ¿verdad? Pero a lo mejor a Valentina sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo platicarle a su hija las vivencias a que ella viva esa cultura indígena. ¿Por qué? Porque después de que la cuñada la asesoró, la comunidad indígena fue su portavoz y le dijo: vengo a decirte que el gobernador de nuestra comunidad indígena te expulsa porque ya estás usado, porque fuera objeto. Ahí la genitalizan, porque lo único que me importa son tus genitales, ya los usó otro. Como que baja no quiero porque la compañera ya le tomó. Quienes estudiamos derecho sabemos, cuando hablamos del derecho a la propiedad, que los objetos se usan, se gozan, se disfrutan. Las personas no. Las personas se respetan. Daño colectivos y sociales. No ha habido a nivel internacional, a nivel interamericano, un daño colectivo y social, pero por ejemplo aquí en el ámbito local sí. En el caso, si viviéramos todos por el Salto, la contaminación ambiental afecta a daños colectivos, ¿verdad? Y ya la última, ahora sí, les agradezco la atención y el tiempo y una disculpa. Está como efecto cerca omnes. ¿Me le das enter, por favor? ¿Otro? Principio de inmediatez. Al momento en que se entera la autoridad, se debe de actuar, no que 24 o 48 horas, porque eso es vital para evitar trata de personas, violación, etc. Entonces, principio de inmediatez. Si yo no lo sé, me voy a regresar porque el MP me dijo que 24 horas o 48 horas. Pero si yo sé, claro que en ese momento. Y créanme, que me toca capacitar ministerios públicos, todavía me dicen: uy, yo no regreso hasta 24 o 48 horas. Claro, y si el gobernador no sabe todavía eso, ¿cómo va a actuar? El protocolo de búsqueda. En el resolutivo 18 de la sentencia de Campo Algodonero, le dice a México que debe de crear varios protocolos. Uno es el de búsqueda, otro es el de desaparición. Bueno, uno es el de desaparición como medio de la búsqueda, otro es el de violencia sexual y otro es el de feminicidio. No crean que a nuestra fiscalía y el Estado mexicano se le ocurrió hacerlo así. Son por disposiciones que vienen en el apartado 18 de Campo Algodonero. En protocolo de búsqueda, aquí ya implementaron que el ALBA va a ser para cuestiones de género que tengan que ver con mujeres, niños y adolescentes, y el AMBER para los demás. En la práctica, Fiscalía hace una conducta de discriminación por razón de sexo y de edad. En el AMBER, por ejemplo. Si yo, mujer cuarentona, desaparezco, claro que me van a buscar, sí, pero porque soy mujer. Pero al compañero, también, supongamos es cuarentón, no lo van a buscar. No, porque en el AMBER nomás activan para niñez. Perdón, pero si yo no sé, esa es una conducta de discriminación por razón de sexo. Porque a Alexis sí la estás buscando por ser mujer, y tienen la misma edad, más Alexis 5 años más grande que el compañero. Y a él no lo vas a buscar por razón de edad. Pero si yo no sé, pues me voy a esperar hasta que, a ver si aparece mi familiar. Cuando es una conducta de discriminación por razón de edad, en este caso de sexo, que no busquen a mi familiar de 40 y tantos. Protección a víctimas. México no tienes ley de víctimas, debes de crearla, porque el artículo 2 te dice que si no tienes algo, lo crees. Y lo debes de crear, por eso México crea la ley de víctimas, y Jalisco en el 2014 nuestra ley general de víctimas. Y esa reparación va a ser integral. ¿Y cuál es la reparación integral? Medidas de satisfacción. Le pides disculpas, publicas la sentencia, que fue responsable, etc. Medidas de rehabilitación. Si el daño fue psicológico, me le das terapia. Si el daño fue físico, me lo operas, me lo atiendes, le pones el riñón, etc. ¿Verdad? Medidas de satisfacción, medidas de repetición, medidas de compensación. Me le vas a pagar. Vas a reparar el daño de lucro cesante, lucro emergente, daño al proyecto de vida, de satisfacción, medidas de restitución física y psicológica, no, de rehabilitación física y psicológica, medidas de compensación, medidas de restitución.
En el caso que está privado de su libertad porque fue por tortura, Gabriel y García, me lo dejas libre. Pero en el campo algodonero no puedes restituir la vida, por eso me lo vas a compensar en lo económico. Y finalmente, la que nos benefician a todas y todos como miembros de la sociedad y nos obligan a todas y todos como miembros del servicio público son medidas de no repetición. Las medidas de no repetición es, me creas normatividad, por eso se tipifica el feminicidio, por eso se crea la ley de víctimas, por eso la ley de acceso, por eso esto, por eso lo otro, políticas públicas, etc. Capacitan a tus servidores, al personal del servicio público en ese tema. Pues en el caso de género, todos los sectores, docencia, procuración de justicia, todos debemos tener capacitación. Cambios de prácticas administrativas. Que ese servidor público no actúe con estereotipos y estigmas socioculturales. Debo de sensibilizarlo respecto de qué es actuar con un enfoque de género. Entonces, en lo que más tarda México son en las medidas de no repetición, porque es lo que le cuesta más tiempo, dinero y esfuerzo. Y es donde nos beneficiamos todos como miembros de la sociedad y donde nos obligamos como parte del ente público. ¿Sí? Brevemente con esto cierro. Una disculpa que me fui a hacer rápido, pero era mucho y no quería dejar inconcluso. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.